Bueno, buenos días a todos. Qué dicha podernos hablar, ver esta mañana tan linda, que aquí está ya saliendo el sol precioso después del huracán. Bueno, vamos a orar esta mañana y vamos a consagrar esta clase. Padre, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que dirige esta clase, tú eres el que hablas. Yo te pido que los corazones de todos los estudiantes, Señor, estén abiertos esta mañana, que toda carga que ellos tengan, toda aflicción, toda preocupación que esté sobre ellos en este momento sea quitada y que ellos puedan recibir de tu Espíritu. Que tú hables, Señor. En este momento conectamos cielos y tierra, Señor, en todos los hogares de la gente que nos está escuchando, de los estudiantes, Padre, que ellos puedan realmente estar alineados con tu Espíritu y que tú, Señor, estés ministrando los corazones profundamente. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar un par de minutitos para adorar en la presencia de Dios, sentir su paz, establecernos en Él. Aleluya. Sandoratsene Urainere mehena sorandeleretere. Espíritu Santo fluye. Espíritu Santo fluye. Uramahane yetsu. Bueno, pues vamos a empezar nuestra clase. Bueno, espero que ustedes pudieron haber visto la clase que estuvimos transmitiendo y entender los principios que Dios nos está hablando acerca del sacerdocio de Melquisedec. Es bajo este sacerdocio de Melquisedec donde está la bendición del reino de Dios. Amén. Nosotros no nos movemos más por la ley, sino nos movemos por una ley mayor. Como vieron ustedes en el video, habiendo un cambio de sacerdocio, también hay un cambio de ley. Y este cambio de ley es la justicia de Dios. Nosotros entramos a Dios, entramos al reino de Dios por medio de la fe, que es la que manifiesta la justicia en nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios y es la fe la que manifiesta la justicia, como decía el apóstol Pablo, que no sea yo hallado conforme a mi propia justicia, sino la que es por la fe. La fe que justifica es cuando le creemos a Dios, la fe que justifica es cuando nos alineamos a Dios, y hay una diferencia muy grande entre creer y tener fe. La fe proviene de haber escuchado a Dios. Podemos creer muchas cosas, podemos apelar a muchas cosas porque creemos de todo nuestro corazón y muchas de ellas se van a cumplir por el poder de creer. Pero la fe es diferente, la fe tiene que ver con haber escuchado a Dios. Y en esto va a radicar que la bendición de Melquisedec venga sobre nuestras vidas. Lo que quiero tocar hoy es continuar lo que dejamos hace 2 semanas, que fue lo que nos lleva a la riqueza y lo que nos lleva a la pobreza. 2 mentalidades, 2 estructuras, 2 moradas diferentes, donde el alma del hombre mora, y al morar en estas moradas, ya sea las moradas de riqueza o las moradas de pobreza, es lo que va a hacer que la riqueza sea atraída a nosotros o que la pobreza sea atraída a nosotros. Entonces, las riquezas celestiales tienen una morada, las riquezas celestiales tienen una forma de pensamiento, tienen una estructura dentro de nosotros. Y empezamos a ver hace 2 semanas cómo las estructuras de pobreza han estado arraigadas en nuestras vidas de muchas maneras, y vimos acerca de cómo la riqueza ve las posibilidades y la
pobreza está llena de limitaciones y ve limitaciones. Empezamos a ver acerca de cómo la mentalidad de riqueza es una mentalidad que analiza las cosas, amén, y no las hace aceleradamente. También vimos cómo la grandeza no hace, la riqueza no hace concesiones con la grandeza. Y la grandeza es algo que se tiene que ir formando dentro de nosotros. Yo tengo que creer que soy grande. Soy grande porque soy hijo del Altísimo. Amén. No soy hijo de una cultura, no soy hijo de, obviamente en lo natural somos hijos de nuestro padre y nuestra madre, pero en lo espiritual somos hijos del Dios Altísimo. Y el Dios Altísimo es un Padre de grandeza. Y con esto no podemos hacer concesiones. Esto tiene necesariamente que ir formando nuestra morada espiritual, nuestra forma de pensamiento, para que yo empiece a ver las cosas en la dimensión y en la perspectiva de Dios. Amén. Entonces, pues vimos también la honra, vimos también cómo Dios dice en Malaquías, que si Él es Padre, ¿dónde está mi honra? Y si Él es Señor, ¿dónde está mi temor? Y que el honrar a Dios tiene que ver con reconocerlo como nuestro Padre. Dios establece que la honra a Él sea expresada a través de ofrendas de amor, de ofrendas que tienen que ver con un corazón que honra a Dios. Bueno, también vimos acerca de la diligencia, cómo la diligencia es parte de una estructura de grandeza, de prosperidad, y la falta de diligencia, dejar las cosas a la mitad, es parte de la estructura de la pobreza. Bueno, resumiendo un poco para que tenga usted la perspectiva de dónde nos quedamos. Bueno, entonces vamos a seguir adelante. La estructura de riqueza va a tener una estructura de responsabilidad. La gente que tiene una estructura de riqueza celestial, va a ser gente responsable. Responsable en sus actos, responsable en sus gastos, responsable en la manera en que habla, responsable en la manera en que hace compromisos. O sea, no es una persona a la ligera. Y aquí es muy importante que entendamos que la palabra de nuestro testimonio, nuestra responsabilidad está ligada a nuestra palabra. Y que si nosotros decimos algo, es necesario que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. ¿Por qué? Porque esto establece honra en nosotros. Yo tengo que ser sumamente responsable en la honra que yo manifiesto en mi propia vida. Porque en la honra que yo manifiesto es la honra que se va a repercutir como un efecto de onda para que la gente me honre. Amén. Entonces, riquezas y honra son la remuneración de los que temen a Jehová. Y el que teme a Jehová es una persona de palabra. Si yo doy mi palabra que voy a hacer algo, es porque lo voy a hacer. Amén. Porque esto empieza a decir que el gran yo soy, el verbo de Dios, es el que se ha ido haciendo uno conmigo, se ha ido encarnando dentro de mí. Y el verbo es la palabra certera, es la palabra segura. El verbo es Jesucristo. Y el verbo se va haciendo uno con nosotros para que nuestra palabra también sea segura. Y cuando yo le doy mi palabra a alguien que voy a hacer algo, es porque lo voy a hacer. Y dice el Salmo 15, que aún jurando en contra de mí mismo, no por eso cambio. Entonces es muy importante en la estructura que estamos reformando y en la estructura que estamos rompiendo, de entender que la palabra, el que es ligero de labios, el que habla, dice cualquier cosa o dice cosas negativas todo el tiempo o dice una cosa y no la cumple. Amén. Esto va formando una estructura de escasez y de pobreza. Mire lo que dice la Escritura en Proverbios capítulo 10, 11. Dice, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Entonces, muchas veces nos están pasando cosas violentas, estamos recibiendo ataques violentos. ¿Por qué? Porque nuestra boca ha sido ligera. Dice Proverbios 14, 23, venga conmigo 14, 23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen.
En toda labor hay fruto, dice el Señor. Cuando hacemos nuestro trabajo para Dios, en toda labor hay fruto. Pero las palabras vanas, las palabras necias, ¿se acuerda que vimos cómo la palabra necia, la palabra insensata, las cosas que decimos a lo loco, amén, esto va trayendo maldición sobre nuestras vidas? Entonces, hablar necedades, hablar tontamente, hablar mal de los demás, va a empobrecer. Entonces, aquí tenemos que ser sumamente prudentes y entender que de nuestra boca también depende la bendición y la maldición, el ser prosperados o el ser empobrecidos. Entonces, la confesión de mi boca tiene que ser hacia la fe, tiene que ser hacia lo que Dios quiere para mí. Aunque vea la circunstancia muy terrible, no me voy a asociar con las tinieblas para hablar mal. No me voy a asociar con las tinieblas para estar hablando cosas negativas, para estar hablando temor, para estar hablando destrucción. Amén. Ahorita hay mucha gente hablando de destrucción y hablando cosas terribles. Esas son palabras vanas. Amén. Porque si bien Dios quiere ajustar su justicia y quiere alinearnos, amén, recordemos que la corrección de Dios no trae aflicción con ella. Amén. Y Dios no es un Dios de destrucción, Dios es un Dios de justicia. Y a veces Dios tiene que juzgar, amén. Pero las palabras que son soltadas, la destrucción que es soltada en la iglesia de hoy, las palabras que se hablan en contra de unos de otros, mi hermano, eso empobrece. Y muchas riquezas, amén, son quitadas por causa de la perversidad de nuestros labios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, amén. Otra de las cosas que son muy importantes, el orden. El orden es parte de una estructura de riqueza. El desorden es parte de una estructura de pobreza. Una mente ordenada va a traer la riqueza. Amén. Pero una mente disipada, una mente desordenada, una mente dual, va a traer pobreza. Venga conmigo al Salmo 50:23. Dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Entonces, el orden es símbolo de prosperidad. Recordemos que la tierra estaba desordenada y vacía. Amén. Y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Esto quiere decir que donde hay un desorden, también se van a hacer vacíos. Amén. Y esto es lo que aprovecha las tinieblas para cubrir algo o para cubrir una persona. Una persona que es desordenada en la forma que hace las cosas y está toda acelerada y hace esto y hace el otro y deja las cosas a la mitad y no tiene un orden ni un planeamiento para hacer las cosas, amén, va a traer tinieblas sobre su vida. Los que han escuchado nuestros cursos de regiones de cautividad, hicimos todo un curso acerca de esto y cómo el desorden, ¿verdad? Va atrayendo la inmundicia y va atrayendo también las tinieblas. Y vemos muchas casas de las gentes que usted quizás por fuera se viste muy bonito y se pone todo precioso, usted es toda linda y se maquilla toda linda y todo el mundo lo ve muy lindo, pero cuando llega a su casa, la casa está toda desordenada, los closets están todos vueltos, pues un desastre espantoso, está lleno de acumulación de cosas que ni sirven, nada más se están empolvando un montón de papeles que no sirven para nada. Aún bibliotecas están llenas de libros viejos, de libros que Dios ha querido quitarlos de tu casa y ni siquiera los has quitado. Cosas que pertenecían al pasado, cosas que te ataron a pecados, a personas en pecado, a situaciones de maldad y que todavía están en tu casa porque nunca las sacaste. Regalos que te ofreció gente impía, gente malvada, de relaciones que te hicieron daño y que esas cosas todavía están en tu casa. Esto va a traer pobreza, porque ahí se empiezan a acumular las tinieblas y se empiezan a acumular espíritus de inmundicia. Y hablando de la inmundicia, esto también es muy importante, porque la inmundicia y lo inmundo es lo que es sucio. Amén. Una mente sucia, una casa sucia, un comportamiento sucio va a traer tinieblas y va a traer espíritus que son como ratas. Y estas ratas empiezan a devorar tu prosperidad.
Yo he visto muy claramente en hogares donde se practica la pornografía, donde se practica la inmundicia moral, todo este tipo de cosas que están en contra de la palabra de Dios. Esto empieza a traer espíritus de ratas. Y estas ratas empiezan a comerse las finanzas. Yo recuerdo en una iglesia que el pastor, pues desgraciadamente, había caído en un adulterio muy tremendo y fuimos a ayudar y liberar esa iglesia. El Señor nos mostró cómo todas las ovejas estaban metidas como en huecos y las ratas se las estaban comiendo por causa de la inmundicia y del pecado de quien estaba en autoridad sobre ellos. Entonces fíjese qué cosa tan importante esto, porque la riqueza jamás se va a unir a la inmundicia. La grandeza y la riqueza celestial jamás se va a unir a donde existen pecados de inmundicia, pecados de inmoralidad. Por eso es que Estados Unidos está como está. Y por eso hay una crisis mundial, porque en el aumento de inmoralidad de las naciones hay un declive financiero. Cuando una nación es moral, empieza a venir la riqueza y empieza a venir las finanzas. Cuando una nación es inmoral, amén, y desgraciadamente también ya nuestras naciones latinoamericanas están infestadas de toda la inmoralidad que ha salido del norte, que ha salido de Europa, que ha salido de toda el internet y todos los programas de televisión y toda la cultura del occidente del día de hoy, pues son culturas de mucha inmoralidad. Y los pueblos, las culturas han adoptado esto y por eso vemos un declive en las finanzas. Entonces, esto no se va a arreglar, y hablo aquí en los Estados Unidos porque se elija un candidato u otro. Esto se va a arreglar cuando el pueblo de Dios empiece a caminar en integridad, empiece a caminar en la moralidad que Dios quiere. Entonces Dios quiere cambiar la moralidad, los grandes imperios. Usted estudia la historia y Dios nos ha permitido pues estudiar muchísima historia para hacer batallas espirituales y demás. Vemos que todas las civilizaciones que cayeron en inmoralidad fueron terriblemente destruidas. Las que cayeron en terribles idolatrías fueron terriblemente destruidas. Y la idolatría, obviamente, delante de Dios es una fornicación espiritual. Amén. Y hablando de las estructuras idolátricas, que también pues es fornicación espiritual, es un adulterio espiritual conforme a Dios, vemos que estas estructuras siguen en la vida de muchas gentes. Y así como cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, salieron del lugar físico de Egipto, pero ellos llevaban a Egipto dentro de ellos. Y esto hizo que en el primer momento que Moisés desapareciera para irse a la montaña, amén, ellos hicieran un becerro de oro y lo empezaran a adorar, porque la idolatría ya vivía dentro de ellos. Y esto pasa también en los pueblos latinoamericanos, que la idolatría mora dentro de la gente. Y entonces a lo mejor dejamos los ídolos, a lo mejor dejamos las esculturas de nuestros ídolos, ¿verdad? Las rompimos, hicimos lo que teníamos que hacer con ellas, pero la idolatría siguió como parte de un fundamento, de una estructura o una morada. Y entonces nos hacemos ídolos de todo. Hacemos ídolo del pastor, hacemos ídolo de los hombres de Dios, hacemos que ya llegó el profeta, entonces lo hacemos un ídolo, ya lo queremos tocar. No, hermano. Entonces esto nos habla de estructuras fortísimas de adulterio espiritual, y esto es inmundicia que trae pobreza. Yo recuerdo en liberaciones que hemos hecho tremendas, hemos visto cómo la gente literalmente tiene una moldura alrededor de ellos, un molde, como si fuera el ídolo que ellos adoraron, y están encasillados dentro de ese ídolo. Y entonces quieren adorar a Dios, pero toda su estructura mental es idolátrica. Amén. Tratan a Dios como un ídolo. Amén. Entonces, al ídolo se le trata, ay, bueno, pues le ofrezco una manda a la Virgencita, le ofrezco una manda al santo, ¿verdad? O al ídolo, como cualquiera que sea, y entonces no importa cómo yo me porte, el ídolo me tiene que responder. Y muchas gentes así tratan a Dios. Ah, no, pues yo ya le di mi ofrenda a Dios, yo ya le di, ahora Dios me tiene que responder. Y Dios dice, no, traes una estructura idolátrica que piensas que puedes hacer lo que quieras delante de mí y yo te tengo que responder en ninguna manera. Los que me aman guardan mis mandamientos.
Los que me aman son los que me temen. Los que me aman son los que me honran. Yo respondo al que me ama. Yo respondo al que es justo delante de mí. Yo no estoy comprometido, dice el Señor, a responder como sea. Entonces ya vive una vida como sea y ya te voy a prosperar en todos tus caminos. No, vuélvete a Dios y entonces Él te prosperará. ¿Me estás entendiendo? Hemos visto también cómo gentes no solamente traen el molde del ídolo alrededor de ellos, otros traen los ídolos colgando. Quizás se salieron, ¿verdad?, de toda una estructura, pero todavía traen ahí una dependencia de los ídolos. Y están buscando cómo agradar al ídolo. Y entonces empiezan a tratar de agradar al hombre, y empiezan a tratar de agradar al pastor, y empiezan a tratar de agradar y posicionarse como si fuera una posición jerárquica, que esto viene todo un sistema idolátrico. ¿Me está siguiendo? Entonces todo esto es una estructura que necesariamente va a ir empobreciéndonos. La estructura en la que moramos es la estructura que determina mi prosperidad o mi pobreza, o mi escasez. Otra de las cosas que son importantes es la excelencia. La mentalidad de riqueza, la mentalidad de Dios es una mentalidad de excelencia. Yo hago todo con excelencia porque lo estoy haciendo para mi Dios. Lo estoy haciendo para Él. No hago las cosas al aventón. Bueno, pues ya que salga el producto, bueno, pues ya que salga el programa, pues que ya salga esto, ya que salga, pues como sea. La cosa es que pues lo vamos haciendo. Total es para Dios y Dios es misericordioso. No. Aquí tenemos que parar y decir, yo voy a hacer algo para Dios, lo tengo que hacer mejor que lo que hace el mundo. Yo, por ejemplo, como artista también de Dios, porque Dios me ha encomendado la restauración de las artes, y yo veo tanto artista que quiere servir a Dios y sus corazones pues son lindos y quieren adorar a Dios con el arte, pero sus trabajos no son excelentes y quieren competir con el mundo que tiene niveles de excelencia increíbles. Pero nosotros pensamos que, pues hacerlo de cualquier manera, pues total, lo estoy haciendo con mi corazón, ya sirvió. Voy a servir a Dios, pues de cualquier manera, total, es Dios. No, porque es Dios, porque es el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo me debo a Él en toda mi excelencia. Así me cueste horas extras, así me cueste lo que me tenga que costar, pero yo voy a servir a Dios como lo más grande del universo. Yo no lo puedo tratar como si fuera un cualquiera que le doy las cosas de cualquier manera. Esto empobrece y esto es una mentalidad latinoamericana. Hacer las cosas, pues ¡ay, se va! No, mi hermano, esto tiene que cambiar porque esto está atando escasez y pobreza a tu vida. Amén. Entonces, otra de las cosas que son muy importantes es el entender que la estructura de riqueza es una estructura de fe. Y la estructura de pobreza es una estructura de miedo. El que tiene fe es el que conoce a Dios y sabe que no le va a pasar nada. El que mora bajo el abrigo del Omnipotente morará bajo las alas del Altísimo. No temerá mal alguno, ni pestilencia que vuele de noche, ni terror nocturno, ni cosa mala que le vaya a pasar, porque ha hecho de Dios su castillo fortificado. Entonces, el que camina en fe, siempre va a haber posibilidades, siempre va a ver las cosas optimistamente. ¿Por qué? Porque conoce a Dios, porque camina en la integridad de Dios, porque sus labios son íntegros y su corazón está creyendo en la bondad de Dios, está creyendo en las promesas de Dios. El que tiene miedo es como aquel que Dios le da los talentos. Y entonces a uno le da 10 talentos y a otro le da 5 talentos y a otro le da 1 talento. Todos conocemos esa parábola que se predica mucho en las iglesias. Y como el que tenía un talento tenía miedo. Fíjese, el que tenía menos, el que tenía escasez, se movía por miedo. Por eso Dios no le soltó todas las riquezas. Porque Dios va a soltar las riquezas, dice que a cada uno le dio conforme a su habilidad. Entonces, alguien que no tenga habilidad para manejar riquezas conforme a la fe, Dios va a restringir eso. Entonces dice, no, man, pues tú te estás moviendo por miedo.
y todo te da miedo. No, pues tuve miedo y entonces enterré el talento, ya no hice nada por miedo a que llegara el Señor y me lo quitara. Por miedo, yo tengo miedo que me vaya a faltar, pues por eso mejor no voy a dar un diezmo en honra a mi Dios. Mejor me como mi diezmo y mejor me como mis primicias y me como mis ofrendas porque tengo miedo de soltar, porque en el fondo no conozco a Dios. El que conoce a Dios es dadivoso. El que conoce a Dios sabe que puede dar con liberalidad y que nunca le va a faltar nada, porque la promesa de Dios es: el que da al pobre le está prestando a Dios, y el que da, Dios le aumentará en medida apretada, remecida, en abundancia. Dios dará semilla al que siembra. Amén. Dios es un Dios que bendice, porque cuando le conozco puedo caminar siempre en la paz, que nunca me faltará nada. Y como decía Pablo, a veces tengo estrechez, a veces tengo abundancia, pero nunca le faltó nada. Ni en la estrechez, ni en la abundancia, jamás le faltó nada, porque se había acercado al Dios verdadero. Entonces, el que tiene miedo, esto es una estructura de las tinieblas. El miedo es la forma como el diablo controla el alma. Aquellos que por el temor viven toda la vida en servidumbre, dice el Señor. Pero yo he venido a vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte y el que ataba bajo servidumbre, bajo los temores. El temor jamás te hará prosperar. Dios te dice: da algo, como le dijo Elías a la viuda de Sarepta. Dios envió, dice que había muchas viudas, dice la palabra, pero solamente Dios envió a Elías a una sola viuda, porque quería cambiar, conocía el corazón de esa viuda. Y el corazón de esa viuda, mi hermano, no era un corazón que escatimaba. En el momento en que Elías le dijo: dame a mí de comer primero, pues Elías no fue enviado para quitarle el pan a la viuda. Elías fue enviado para cambiarle el destino a la viuda. Elías sabía perfectamente que él era un profeta y que cuando la voz del profeta sale para cambiar el destino financiero de la gente. Y es una de las habilidades de la unción profética, es cambiar el destino financiero de la gente. Y esta viuda conocía, tenía un corazón agradable delante de Dios. Y cuando Elías le dice: dame a mí de comer, ella estaba viendo la posibilidad delante de ella. Dios me está mandando un profeta, qué bendición tan grande. ¿Sabes cuánta gente jamás ha tenido la oportunidad de estar bajo una unción profética? ¿Sabes la cantidad de gente que jamás ha tenido la posibilidad de oír a los profetas? Dice: creed a los profetas y seréis prosperados. Amén. No dice creed a cualquier hombre, tampoco dice creed a los maestros o a los pastores, con todo respeto. Dice creed a los profetas, porque el profeta está hablando con una misión divina. El otro te va a enseñar y obviamente hay una bendición en ellos. No estoy en ninguna manera tocando en ninguno de los ministerios, todos son benditos. Pero la bendición del profeta solamente la tiene el profeta. Y solamente fue dada a los profetas. Creed a los profetas y seréis prosperados. Entonces la viuda ve algo que dice: aquí está mi posibilidad. Aquí está la posibilidad de salir adelante, y doy el todo por el todo. Y ahí fue donde le cambió la vida. Pero el miedo: no, pues ¿cómo te voy a dar? Apenas voy a comer yo y mi hijo y nos vamos a dejar de morir. Bueno, pues en el fondo no tenía mayor chiste darle al profeta el último bocado, pues de todas maneras se iban a morir. Pero ella no se lo dio porque era su última oportunidad, o porque, bueno, pues ¿qué más da si me muero hoy o me muero mañana? Esa no fue la mentalidad. En ese momento, cuando estuvo delante del profeta, la fe fue activada dentro de ella. La fe fue activada, dijo: aquí yo me agarro porque a mí Dios me envió un profeta. Como la tsunamita, que Elías iba y se paraba en casa de la tsunamita, y ella dijo: no, vamos a hacerle un cuarto al profeta, porque ¿cómo que va a venir el profeta y lo voy a tratar de cualquier manera? Y a veces vamos a lugares, mi hermano, y nos tratan de cualquier manera. No, pues ya es un siervo de Dios, vamos a tratarlo de cualquier manera, vamos a ponerlo en el peor hotel. No, cuando recibes un profeta, estás recibiendo a alguien donde mora Jesucristo. En otras palabras, estás recibiendo a Jesucristo, que está morando dentro de ese profeta. Entonces tenemos que honrar de la mejor manera. Me está siguiendo, pero con esta mentalidad de San Francisco de Asís,
No, pues el santo tiene que ser pobre, el siervo de Dios tiene que ser miserable. Entonces, si alguien trabaja día y noche para el sistema financiero del mundo, ese sí puede tener una casa con piscina y puede tener su mejor carro y puede viajar en su jet privado. Pero si alguien trabaja día y noche para el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces la mentalidad de pobreza y la mentalidad de escasez dicen, no, pues ese tiene que vivir pobre y humildemente. No, Jesucristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Amén. Y tomar esa actitud de que el siervo de Dios tiene que ser pobre es negar y quitarle a Jesucristo lo que Él hizo, amén, para que nosotros lo tengamos que seguir pagando. Y esto es falso, esto es una doctrina de error y esto es algo que está robándole a millones de personas la bendición de poder dar la bendición. También le hablo a los siervos de Dios que nos están escuchando, que a lo mejor pensaste que en tu pobreza y en tu escasez eras un ejemplo. No, Dios escogió a lo pobre, a lo miserable, a lo menor del mundo para avergonzar a los sabios. Y avergonzamos a los sabios, amén, cuando siendo lo vil del mundo, Dios nos prospera. Cuando siendo los vil del mundo, Dios nos llena de sabiduría, de inteligencia, de grandeza. Amén. Y aunque los apóstoles de Jesucristo eran pescadores, ellos estaban llenos de grandeza. Amén. Y jamás les faltó nada. Nunca hubo ni que faltara. Aún en el momento que dijeron, ¿y ahora con qué vamos a pagar los impuestos para el César? Ya Dios tenía la provisión, porque a un hijo de Dios no le falta absolutamente nada. Les recuerdo cuando se juntó la multitud, ¿qué le dijo Jesús a los discípulos? Dadle vosotros de comer. Dadle vosotros de comer. Obviamente tenían con qué darle de comer, si no Jesús no le hubiera dicho eso. Pero dijo, voy a hacer algo mayor, voy a manifestar mi reino. Yo les voy a dar de comer, el cielo les va a dar de comer. Y entonces le pidió que tenían, y llegó un muchacho que era todo lo que tenía 5 panes y 2 pescados. Pues aquí está todo lo que tengo, Señor. Y lo que Él dio, no solamente fue para Él, le dio a toda una multitud. Hay ofrendas que cuando se las damos de todo corazón, le damos el todo por el todo, no solamente para nosotros, sino para una multitud que está junto con nosotros, para una ciudad que está junto con nosotros, para ver la prosperidad de mi generación. Amén. Dios toma esa ofrenda y la multiplica sobre una generación. Y qué gran entendimiento hay en eso. Cuando entendemos que mi ofrenda no es nada más la bendición para mí, sino que puede ser la bendición para miles de personas que van a conocer a Dios. ¿Sabes cuántos miles de personas conocieron a Dios y vieron el rostro de Dios en esa multiplicación milagrosa de los panes y los peces? Porque un niño, y aquí es donde tenemos que tener la mentalidad del niño, porque el niño nunca tiene una mentalidad de escasez. El niño piensa que siempre va a tener todo. Pues aquí tengo, bueno, pues ahí está. Así es el niño de buen corazón, pues da sus juguetes, da sus cosas. Por eso tenemos que ser como un niño para entrar al reino de los cielos. Y este niño dio, y 10,000 personas, hombres, porque dice que eran hombres los que contaron, más las mujeres y los niños, entonces a lo mejor era una multitud de por lo menos 25,000 personas. 25,000 personas conocieron el rostro de Dios y su mano milagrosa por la ofrenda de un niño. Y si quizá tú te metes con Dios y dices, Señor, úsame a mí como ese niño, para que yo no solamente sea prosperado yo, esta es la mentalidad del reino, para que no solamente yo sea prosperado, sino que sean prosperados todos a mi alrededor, que miles de personas te puedan conocer, Señor, porque tu mano milagrosa se dejará ver, porque yo estoy creyendo en una forma diferente, porque yo estoy creyendo en un Dios que multiplica y que decide 5 panes y 2 peces pudo alimentar a 25,000 personas. ¿Qué no hará con una ofrenda que sale de un corazón de fe, de un corazón que está alineado a Dios para ver la prosperidad en millones de personas que se puedan acercar a Dios y que puedan conocer su mano generosa? Quizás la escasez de mucha gente hoy en Haití depende de que alguien pueda dar por ellos y por Haití. Uno de los lugares donde más
los siervos de Dios han sido robados, es Haití. Nosotros llegamos a Haití, no te puedes imaginar cómo fuimos robados. Fuimos robados por la misma iglesia. Recuerdo que hicimos una cosa evangelística, había como 2,000, 3,000 gentes en una como cancha de basquetbol abierta. Y los pastores eran los que tenían los equipos de sonido para sonorizar ese lugar para 2,000 personas. Pues que normalmente en cualquier parte del mundo, aquí en Estados Unidos, pues te cuesta que un día pagas $2,000, $3,000 para sonorizar ese lugar. Esta gente era tan abusiva que dijeron, pues o nos pagan $50,000 o no tienen su evento. Estos eran los pastores. Nosotros íbamos a evangelizar Haití, íbamos a reprender los demonios para liberar esa nación y traer la salvación a Haití. Y así fue como nos respondieron. Acto seguido vino el terremoto. O sea, cosas terriblemente injustas. Cosas terribles, mi hermano. Pero el corazón de fe, el corazón dadivoso, el corazón que da, puede cambiar una nación. Y nosotros dijimos, vinimos a sembrarnos, vinimos a dar. Y tarde o temprano se va a levantar aquí una cosecha verdadera. Y estoy hablando esto en tiempo de cosecha, porque octubre es un mes de cosechas, cuando se empieza a levantar y se empiezan a levantar las grandes cosechas. Y espiritualmente es un tiempo de grandes cosechas. Es un tiempo de verdaderamente recoger el fruto. Amén. Es un tiempo en donde Dios multiplica, es un tiempo en donde Dios abunda. Octubre es un mes extraordinario. Amén, para ofrendar, para ver la ofrenda, para ver la cosecha, para ver las grandes cosas de Dios. Así que pongo esta semilla dentro de ti para que aproveches los tiempos. Los entendidos de los tiempos saben cómo y cuándo hacer las cosas. Bueno, otra de las cosas que son importantes en la estructura de riqueza, la estructura de pobreza, es la cultura. La forma en que fuimos educados. La cultura que va formando toda una civilización de pobreza o toda una civilización de riqueza. Y pocos son los que salen. O sea, yo he trabajado mucho en cinturones de miseria. Y en los cinturones de miseria, una de las cosas más difíciles de cambiar es la mentalidad de la gente. Porque necesariamente nacen con un microchip que les dice, tú no eres digno. Tú tienes que trabajar en lo bajo. Tú tienes que trabajar con el sudor de tu frente. Tú nada más puedes aspirar a un trabajo para limpiar, para hacer las cosas mínimas, para ser un albañil, para ser pobre, para que la gente abuse de ti. Y bueno, pues somos pobres, tenemos que aguantarnos. No, esa no es la cultura del reino. Amén. Jesucristo se hizo pobre para que tú fueses enriquecido. Y esto lo tienes que valorar. Y esto tiene que romper toda una estructura de pobreza. Hace un momento, pues toqué la estructura de San Francisco de Asís y toda esta mentalidad. Es una cultura de pobreza. Es una cultura, gente que ora, oh Señor, dame lo suficiente para mí. ¿Qué oración tan escasa, qué oración tan avara? No, yo no quiero nada más para mí, yo quiero para poder darle a muchísima gente. Yo quiero poder ser la respuesta para ayudar a muchísima gente. Señor, te pido que tú suplas mis necesidades, que nos des el pan de cada día, como dice la oración de Jesucristo. Pero yo quiero que me des a mí y que me permita ser un instrumento de bendición para mi nación, para muchas naciones, para poder ayudar a mucha gente en necesidad, para poder decir, no te preocupes, aquí estamos, tú estás solo, yo te puedo ayudar. Eso es una oración de gente que está conectada con Dios. Ay, no, Señor, dame solo lo suficiente para que no me corrompa. Ya estás corrompido, ya esa mentalidad es corrupta. Amén. Entonces tenemos que cambiar la mentalidad. Mucha gente cuando viene aquí a los Estados Unidos, es impactante cómo la mentalidad empieza a cambiar nada más por venirse para acá, aunque vengan de ilegales. Empieza a cambiar la mentalidad, empiezan a creer en forma diferente. Si alguien viene a hacerte la limpieza, ya llegó en su carro. No se viene en autobús, se viene en su propio carro. Porque ya tiene una mentalidad de que yo soy alguien, yo sí puedo tener una casa linda, yo sí puedo tener un carro, yo sí puedo tener esto. Y mi trabajo es honrar a Dios y lo voy a hacer con excelencia, aunque sea limpiando casas. Y tú ves la gente que limpia las casas, que corta el pasto, como llegan en sus carrazos.
porque les cambió la mentalidad, empezaron a creer conforme a la mentalidad de la tierra. Y esto es una mentalidad, aquí en Estados Unidos es una mentalidad de prosperidad. Y cuando la gente entra aquí, inmediatamente son tocados por una mentalidad que atrae prosperidad. Ahora obviamente estamos en recesión y esto no es el caso de esta nación en este momento, pero estoy hablando de la cultura y la mentalidad. Estoy hablando de las cosas que atraen la riqueza y las cosas que atraen la pobreza. Y una mentalidad de pues yo soy pobre, yo no puedo, y pues yo así seré yo y mis hijos y todos seguiremos pobres porque de ahí venimos y pues que Dios tenga misericordia de nosotros pobrecitos. Sí, Dios tiene misericordia y por eso vino y se crucificó por ti. Vino y dio su vida para que la gloria de Dios resplandeciese sobre ti y las riquezas de las naciones fuesen traídas a ti. Para eso murió Jesucristo, no para dejarte en la miseria. Dice, acordaos de los pobres. Amén. Y nos acordamos de los pobres cuando le predicamos las buenas nuevas a los pobres. Y las buenas nuevas a los pobres es que Jesucristo se hizo pobre para que ellos fuesen enriquecidos. Que hay caminos de prosperidad, que hay caminos para que ellos puedan salir y ser gentes de utilidad, ser gentes de bendición para toda una tierra. Amén. Entonces, esas son las buenas nuevas a los pobres. Entonces, necesitamos cambiar esa cultura que está arraigada en las naciones latinoamericanas, amén, y también en Estados Unidos, porque tenemos estudiantes también aquí en los Estados Unidos que vienen con una mentalidad también de seguir sustentando la pobreza y nunca entran a la nación. Siguen siendo su propia nación aquí. No, pues yo soy mexicanito acá. No, pues yo soy colombianito acá. No, pues yo soy de Venezuela, de Argentina. Aquí estamos los hondureños. Pero nuestro corazón sigue estando en Honduras, nuestro corazón sigue estando en Argentina y en Venezuela y en México. Y Dios dice, no, yo te traje a esta tierra para que estés en esta tierra. Yo quiero que ames esta tierra, que bendigas esta tierra. Yo no bendigo la tierra. Y nada más vengo, como aquí hay un dicho, ¿verdad? Que vienen a ordeñar la vaca. Y nada más venimos a ordeñar a los Estados Unidos, pero no bendecimos a los Estados Unidos. Eso es una cultura de maldición. Eso es morder la mano del que te da de comer. Eso es abusar de la mano del que te da de comer. Y eso también trae maldición. No, es que yo nada más pienso en mis parientes que tienen necesidad allá en el país de donde vengo. Pero aquí, pues que los gringos, pues ay, que sufran. Ay, si está el negrito todo tirado en la calle. No, pues hay que lo sustente el gobierno porque yo le voy a mandar a los mexicanos. ¿Sí me entiende la injusticia? Hay mucha injusticia en la forma en que usamos el dinero. Hay mucha injusticia también en la forma en que le damos a Dios. Dice, si fueres fiel en las riquezas injustas, Dios te dará lo verdadero. Entonces, y Dios le da, dijimos hace un momento, conforme a la habilidad, a la capacidad financiera de reino a cada uno. Entonces yo, por ejemplo, hablaba el otro día con una hermana que me dijo, ay hermana, yo la sigo a usted todo el tiempo, usted ha sido gran bendición, sus enseñanzas, qué tremendo, pero mire, yo estoy en tremenda necesidad financiera y yo quiero que usted me dé un consejo. Le dije, mi amor, ¿y tú diezmas? Ay, sí, mi hermana, yo diezmo todos los meses, yo diezmo. ¿Y en dónde diezmas, mi amor? Me dijo, no, pues yo diezmo en mi iglesia, aquí donde yo me congrego. Entonces le dije, mira, es muy injusto que si me estás diciendo que yo soy una bendición para tu vida, que yo soy de quien te alimentas y le des el diezmo nada más a la iglesia. Entonces, yo no quiero quitarle nada a ninguna iglesia, en ninguna manera. Yo honro a los pastores y yo he sido pastora y sé lo que se sufre en una congregación. Pero, ¿cuál es la justicia aquí? Si yo me estoy alimentando de mi casa local, de mi iglesia local, pero me estoy alimentando de un ministerio profético, amén. Entonces, el alfolí tiene que ser dividido entre los dos. Dice, hay alimento en mi casa. ¿De dónde viene tu alimento? Ah, no, pues viene de mi iglesia local y viene del ministerio que estoy escuchando, sea yo o sea otro. Amén. Pero entonces tú tienes que dividir ese diezmo, porque eso es lo que es justo delante de Dios. Ah, no, yo le doy todo a mi iglesia, pero recibo de los profetas. Y los profetas, bueno, pues si tienen necesidad, pues ¿qué importa? No, pues aquí hay una injusticia muy grande.
que hay una injusticia muy grande. Y hay profetas que necesitan ser bendecidos porque ellos han sido una gran bendición para tu vida. ¿Me estás siguiendo? Hay iglesias enteras que están en pobreza porque como iglesia jamás siembran, jamás dan el diezmo. Y como iglesia tienes que dar el diezmo y tienes que dar también tus ofrendas para que la iglesia en sí sea saludable. Hay pastores que nada más reciben el diezmo y nada más reciben las ofrendas, pero ellos mismos ni ofrendan ni diezman. No, que todo me lo traigan a mí. Eso es injusticia. Todos somos hijos de Dios. ¿O acaso los sacerdotes en el Antiguo Testamento no tenían ellos también que dar sus ofrendas? Todos tenían que dar ofrendas. Ahora no las damos por ley, las damos por honra, conforme al orden de Melquisedec. Pero todas estas injusticias, mi hermano, donde hay injusticia se va a acumular un espíritu de robo. Amén. Porque las tinieblas se pegan a la injusticia. La injusticia es iniquidad. Las maldiciones se pegan a la iniquidad. Entonces yo tengo que ser fiel y tengo que ser justo en cómo divido mis finanzas. Y entonces voy a ser un buen administrador de las riquezas de Dios. Amén. Él les dio conforme a su capacidad financiera de reino. ¿Por qué dice la Escritura? Dice que el que tiene le será dado y el que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Es una de las escrituras que más golpean y dices, pero ¿cómo? ¿Será Dios tan injusto que el que tiene poco le será quitado? ¿Por qué dice Dios eso? Y lo dice por una causa de administración de reino. ¿Por qué? Porque el que tenía 10 talentos y los multiplicó 10 veces, amén, ese tiene para ayudar a muchísima gente. Y las finanzas del reino pueden ser bien canalizadas en alguien que hace prosperar la riqueza. Pero el que tenía una y tuvo miedo y la sembró, ese no va a ayudar a nadie. Entonces lo que dice Dios es, ¿sabes qué? Dame ese talento, se lo voy a dar al que sí puede bendecir. Y el que puede bendecir, pues te va a bendecir a ti también porque le gusta ayudar a los pobres. Entonces yo prefiero que mejor te bendiga el que tiene 10 talentos y no que tú tengas sepultado tu talento y no se lo des a nadie. Entonces ese talento tiene que ser usado en ser multiplicado, porque si tu talento se multiplica 10 veces en manos del otro, va a ayudar a 10 gentes. En cambio, si tú te comes o entierras tu talento, no va a ayudar a nadie. Entonces mejor se lo doy al que puede ayudar, amén, para que de paso te ayude a ti y ayude a muchos más. ¿Sí me entiende la mecánica de cómo funciona la mente de Dios? Entonces por eso el que tiene más le será aumentado. ¿Por qué? Porque sabe administrar. No está gastando locamente. No tiene tarjetas de crédito. Ay, ahora ¿cómo pago la tarjeta? Ahora me endeudo con esta tarjeta para pagar la otra tarjeta. Y un espíritu de codicia y queriendo buscar identidad en las cosas y en los productos y en una sociedad de consumo que te está dictando todo lo que tienes que comprar aunque no lo necesites. El buen administrador de reino primero tiene a Dios primero. Si yo pongo a Dios en primer lugar, Dios me pone a mí en primer lugar. Eso es un hecho. Selah. Bueno, otra de las cosas que son importantes que analicemos son los votos. A veces la gente hace votos y hay muchísima escritura acerca de hacer votos a Jehová. Y los votos a Jehová son agradables a Dios. Cuando le hacemos una promesa a Dios, Dios te voy a servir, ayúdame con esto, sáname a mi familiar o a mí mismo y yo te voy a servir, pero no cumplo ese voto, o Señor, yo te voy a dar y no cumplo ese voto, entonces empiezo a caer en maldición. Porque el voto a Jehová, para Jehová, es sumamente sagrado. Y muchas cosas yo he visto, y es una de las formas de atraer tantos milagros de parte de Dios, cuando alguien hace un voto a Dios. Yo conozco tantos ministerios que hoy son ministerios porque le hicieron un voto a Dios. Uno que me dio mucha risa fue uno de mis primeros maestros, que se llamaba Alex. Bueno, era parte del equipo de Morris Cerulo, y él era de Canadá. Y dice que pues él tenía una vida disipada y no sé cuánto, iba por los bosques de Canadá, caminando, estaba haciendo ahí un trekking, una caminata en el bosque, cuando de repente le salió un oso grizzly, así le empezó a rugir, ¡ah, el oso! Y él cayó de rodillas y dijo, Señor, sálvame, si me salvas de este oso te sirvo toda mi vida.
Y en ese momento dice que el oso se empezó a reír, bajó las manos y se fue. Dice, yo no pude creer que el oso se riera, pero el oso se empezó a reír. Y en ese momento le entregué mi vida a Jesucristo y hasta el día de hoy le sirvo. Entonces, ahí tenemos un voto. ¿Cuánta gente que pues, tenía hijos enfermos y le hicieron votos a Dios? Y le dije, no, pues te voy a servir toda mi vida si sanas a mi hijo. O te voy a dar esto. Te voy a dar una ofrenda, te voy a dar mi salario, te voy a dar mi carro, te voy a dar lo que sea. Pero haz esto, Dios. Y Dios se complace en los votos, porque los votos vienen con fe, vienen de alguna manera, están queriendo tocar a Dios sin hacerle la mano forzada, porque no se trata de que vivo en impiedad, te doy una ofrenda y entonces tú me tienes que responder. No, estoy hablando de los que andan en justicia, estoy hablando de los que quieren agradar a Dios, amén, y hacen un voto a Dios. Entonces, dice, vamos a leer Job 22, mira conmigo a Job 22, y dice el versículo 21. Dice, vuelve ahora en amistad con él, hablando de Dios, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción, y ahí está la aflicción financiera también. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá. Y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Cuando fueren abatidos dirás, tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos y libertará al inocente. Entonces, volveos a Dios es una de las cosas más importantes. Y volvernos a Dios no solamente significa asistir en una congregación, en una casa iglesia o estar dentro del núcleo de hermanos, sino volvernos a Dios significa romper todas estas estructuras de pobreza, todas estas estructuras de impiedad, todas estas estructuras que fueron edificadas y no por Dios, fueron edificadas por el mal. El mal siempre va a buscar tu mal. Las culturas erróneas, las idolatrías, todas estas culturas que fueron formando estos pensamientos de escasez, de pobreza, pues esto no fue formado por Dios. Volvernos a Dios significa cambiar esa estructura y reconformar una estructura con la grandeza y con la honra a Dios. Amén. Dice Deuteronomio, versículo 12, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevarás todas las cosas que yo os mando. Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieses prometido a Jehová. Amén. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Entonces, aquí estamos viendo el lugar que escogiere Dios para poner nuestras ofrendas, el lugar donde Él pone su nombre. Entonces, esto viene a reiterar lo que dije hace un momento de la justicia, de en dónde ponemos las ofrendas. Amén. Y es muy importante entender que de dónde recibimos el alimento, tenemos que repartir esas ofrendas y esos diezmos. Amén. Dice, pero las cosas que hubieres consagrado y tus votos las tomarás y vendrás con ellos al lugar que Jehová hubiere escogido. Y ahora ven conmigo a Nahum, capítulo 1. Dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo.
Y con esto quiero terminar, porque estamos trayendo buenas nuevas de gran gozo. Toda esta enseñanza tiene que ver con entender los caminos de gloria de Dios, los caminos de riqueza de Dios, las estructuras que van a hacer que siempre seas próspero, que la prosperidad no dependa de un sueldo, que la prosperidad no dependa de que si hago o si no hago, que la prosperidad sea inherente a ti porque has hecho de Dios, te has vuelto a Dios y has hecho de Él tu morada, tu estructura, tu formación, y entonces la grandeza y la prosperidad de Dios moran delante de ti. Y entonces serás buenas nuevas para los pobres. Serás quien traiga las soluciones de necesidad para nuestros pueblos. La tierra, tu tierra, nuestras tierras necesitan gente justa. Nuestras tierras necesitan gente de entendimiento. Nuestras tierras necesitan gente que sea solución a las naciones. Y yo quiero hablar esto porque ha habido muchas tormentas financieras, en contra de las finanzas. He visto mucha aflicción en las tiendas de muchos de ustedes. Y quiero decirte que estoy viendo un amanecer. Estoy viendo que tiempos de tinieblas, tiempo de oscuridad llega a su fin y empieza a amanecer algo glorioso delante de nosotros. Que las buenas nuevas que Dios trae a ti, amén, sean grabadas en tu corazón para que toda esta prosperidad y sobre todo en este tiempo de cosecha empiece a venir sobre tu vida. Hoy Dios está en medio de nosotros, hoy Dios está recordando tus ofrendas como un memorial. Hay gente que ha sido muy linda, que ha ofrendado muy justamente, y Dios te dice en esta mañana que Él es bendición para ti, que Él aleja el malvado de ti, que empezarás a ver tiempos de solaz financieramente, que empieza a amanecer un nuevo día. Esto es lo que está Dios hablando, esta es la voz profética de Dios, amén. Y en este tiempo de cosecha, en este tiempo en que es un tiempo maravilloso, para que pongamos una semilla delante de Dios, para que la cosecha, estoy oyendo la palabra cosecha inmediata. Amén. Dios quiere tocar tu corazón para traer una ofrenda en justicia. Muchas de las tribulaciones que varios de ustedes han estado sufriendo tienen que ver por una mala administración financiera, tienen que ver por una injusticia en la forma en que manejan sus finanzas, tienen que ver con una injusticia en cómo dan. Pero Dios está ordenando hoy tu vida. Recuerda, como dijo hoy la palabra, que el que ordenare su vida verá la salvación de Jehová. Y la salvación está amaneciendo, la salvación financiera está amaneciendo sobre de ti, te dice el Señor. Entonces yo quiero que inclines hoy tu rostro. Y a mí Dios me dio algo que fue un pilar para mi vida. Y cuando yo conocí a Dios, Él fue tan maravillosa la forma como Él me salvó, como yo agradecí la salvación, como Él me sacó del lodo más inmundo. Y aprendí algo desde el principio. A mí nadie me predicó de ofrendar. Solito Dios vino dentro de mí y puso un agradecimiento nato de mi nuevo nacimiento para agradar a Dios. Y dije, Señor, pues no tengo nada que darte. No tengo nada, soy pobre, estoy en un hospital psiquiátrico, de ahí me sacó el Señor. Pues la gente que está en un hospital psiquiátrico, pues obviamente pues no trabaja. Y yo no tenía ni trabajo ni nada. Y dije, Señor, no tengo nada, pero quiero ofrendarte, quiero darte lo mejor de mí, no sé qué darte. Y el Señor me llevó a buscar una acción de un club de tenis en el que yo jugaba, que pues ya la tenía olvidada, pensaba que no valía nada. Y me dijo, en aquel cajón escondido, hay cosas que tenemos en cajones escondidos que tienen valor, que a lo mejor es lo que Dios está pidiendo para sacarte del hoyo. Y me dijo, en aquel cajón ya todo escondido, está esa acción. Ve y llama y véndela. Entonces llamé al club y le dije, pues tengo esta acción, la quiero vender. Ay, pues qué bueno, porque tenemos gran necesidad de acciones en venta. Le vamos a dar, en aquel entonces me dieron $500. Les estoy hablando de hace 30 y pico de años, 30 años por lo menos. Y dije, Dios, entonces agarré los $500 y era mi salvación.
$500 pagaban mi renta en aquel entonces, era mucho dinero. Pagaba creo que $150 de renta. Pagaba mi renta, me daba de comer, me sacaba de muchos problemas, $500. Pero yo dije, Señor, tú me diste esto porque tú me quieres sacar, no solamente de pagar este mes la renta. Y dije, yo te voy a dar los $500 íntegros. Y agarré y le di los $500 íntegros. Te estoy hablando de alguien que no tenía nada, que significaba todo para mí. Y fue uno de los días más felices de mi vida, cuando yo le di eso. Y recuerdo que llegó una mujer de la congregación y me dijo, pues yo no sé qué diste hoy, pero Dios me está hablando y me dijo que te dijera que por cuanto hiciste lo que hiciste, se va a multiplicar sobrenaturalmente esa cantidad todos los meses en tu vida y no te va a faltar nunca nada. Y todos los meses, mi amado, doy testimonio delante de Dios sobrenaturalmente. Mi bolsa, así como las tinajas en la viuda de Sarepta, mi bolsa produjo todos los meses. Y yo sacaba dinero y sacaba para la renta y sacaba para el súper y sacaba para pagar la luz y sacaba para diezmar y sacaba para ofrendar y sacaba para ayudar al necesitado y sacaba y sacaba y sacaba y sacaba. Y mi bolsa jamás dejó de producir dinero en 6 años consecutivos. Y entonces yo dije, no me esperé los 6 años, ya cuando empecé a ver el poder milagroso de Dios y que Dios realmente tenía un plan financiero para nuestras vidas y que las finanzas no dependen de nuestro esfuerzo, sino de la mano generosa de Dios. Entonces yo dije, Dios, yo quiero no solamente que suplas esta necesidad, yo quiero hacer grandes cosas y empecé a clamar por el mundo entero. De hecho, yo le pedí a Dios, quiero que me des el mundo entero, quiero ser evangelista para el mundo entero, quiero liberar tu mundo, el mundo entero, dame el mundo, Señor. Y yo clamaba en los albores de mi cristianismo por el mundo entero. Y yo dije, Señor, pero con este tipo de ofrenda, pues aunque sea lo que te estoy dando de 100 en $100, pues no puedo alcanzar el mundo. Yo necesito mucho más. Entonces hice la oración que cambió mi vida financiera. Ya había cambiado mucho mi vida financiera esa ofrenda. Pero esta oración cambió para siempre, jamás, todas las cosas. Y le dije, Señor, auméntale un 0 a mi ofrenda. Si te estaba dando $100, Señor, quiero darte los primeros $1,000. No sé de dónde vendrá, no sé cómo será. No los he visto juntos, aunque mi bolsa está produciendo, no sé cómo son $1,000 juntos. Y sobrenaturalmente Dios hizo llegar los primeros $1,000 a mi vida. Y los $1,000 cabales se los di a Dios. Dije, gracias Dios porque fuiste fiel y le aumentaste un 0 a mi ofrenda. Y en ese momento Dios empezó a darme dones espirituales increíbles. Dios me dio mi primera iglesia. Empecé a trabajar para la obra de Dios. Pero luego entendí, dije, Dios, aquí está la clave de una gran grandeza. Le dije, auméntale un 0 a mi ofrenda. Y esta ya era una oración muy violenta, porque pasar de 500 a 1,000 era una cosa, pero de 1,000 a 10,000 era muchísimo. Entonces dije, no sé cómo será, Dios, pero auméntale un 0 a mi ofrenda. Y entonces dije, Señor, ¿cómo será esto? Y entonces llegó una cantidad a mi vida. Yo tenía un carrito. El carrito valía en aquel entonces pues unos $6,000, $7,000. Me llegaron otros 3,000 y dije, entre los 3,000 y los 7,000 vendo el carrito. Señor, ahí están los $10,000. Y le traje los $10,000 a Dios. Y mi hermano, usted no sabe la felicidad tan grande que da el poder darle a la obra de Dios $10,000 cuando no tenía yo nada. Mi felicidad y el gozo de dar es un gozo tan grande. Es algo tan maravilloso cuando sabes que eres un instrumento en las manos de Dios. Y pasado el tiempo, las finanzas empezaron a venir. Dios me abrió todo México, me entregó México, empezamos a tener ejércitos en todo México, toda la República empezó a invitarme, empecé a tener las primeras invitaciones internacionales. Y entonces, un día mi corazón se contristó y le dije, Dios, mi corazón está triste. Le dije, me dijo, ¿por qué? Mira todo lo que te he dado. Le dije, sí, Señor, pero yo te pedí el mundo. Y con $10,000 no puedo conquistar el mundo.
yo necesito que le aumentes un 0 a mi ofrenda. O de 10,000 a 100,000. Era un reto que se necesitaba mucha fe para creer. Y me dijo Dios, ¿de veras quieres aumentarle un 0 a tu ofrenda? Le dije, con todo mi corazón, quiero poner en tus manos, Señor, $100,000. Y mis votos son verdaderos. Y tú sabes que he sido fiel a mis votos. Y Dios me habló y me dijo, esta petición te va a doler mucho. Va a haber lágrimas de por medio. ¿Aún así la quieres? Y le dije, sí, aunque esta ofrenda me cueste lágrimas, yo quiero poner $100,000 en tu altar. Y al poco tiempo falleció mi papá. Y me dio una herencia. Y la herencia eran $200,000. Que era realmente una fortuna para alguien como yo. Era el haber podido comprar una casita, era el haber podido hacer muchas cosas. Pero dije, Dios, yo te lo había prometido y no solamente te voy a dar 100,000, te voy a dar los 200,000. Y con esos $200,000 hice el congreso que transformó México. Hice un congreso, se llamó Mexicanos en Victoria, en 1994. Toda la República se movilizaron, hubo más de 20,000 personas, se levantaron ejércitos para toda la nación y ahí empezó el cambio radical de México. Cambiamos la Constitución de México, se abrió la posibilidad de que la Iglesia cristiana tuviera una reforma en la Constitución y que pudiéramos ser legales ante la nación. Empezaron a suceder cosas increíbles. Los ejércitos de Dios se multiplicaron por todos lados. Eso se abrió la posibilidad de que hiciéramos un impacto que se llamó Impacto de Gloria, y trabajamos varios años para eso, y esa fue una movilización de 300,000 evangelistas para tocar toda la nación de México. Y llevamos el evangelio puerta por puerta, 300,000 personas capacitadas, llenas de la unción de Dios. Se llenaron estadios en toda la República para llevar el evangelio. Se tomó la radio, se tomó la televisión, y el esfuerzo de todos nosotros juntos llevó a México de un 0.01% de cristianismo a más del 20% de cristianismo. Como aquel niño que dio su ofrenda y dio todo lo que tenía, y cambió la vida de 25,000 personas que vieron el rostro de Dios. Yo sé que esa ofrenda cambió el rostro de muchas personas que vieron a Dios, que conocieron a Dios a través de alguien que se atrevió a creerle a Dios. Y yo quiero impartir esto sobre tu vida. Yo quiero que gente de este calibre, y no lo digo por jactancia alguna, porque lo que yo tengo y la humildad y la fe y todo lo que proviene del cielo es don de Dios. Y aún estos actos que parecen tan fuertes, tan valientes, no provienen del alma del hombre, provienen de Dios, provienen de una relación de Dios, con Dios. Y yo quiero soltar esta unción, y yo quiero soltar que en muchos de ustedes, y ojalá en todos ustedes, haya este mismo sentir. Porque si nosotros cambiamos, mi hermano, aunque seamos ahorita un remanente de 2,500 personas que están oyendo esta clase, si nosotros podemos cambiar la vida de miles y millones de personas. Porque se abrirán las puertas, se abrirán las posibilidades, se abrirán los ministerios de todos ustedes para hacer cosas grandiosas en las naciones. Y Dios necesita gente de ese calibre. Y yo lo suelto sobre ustedes en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Y con esto cerramos esta clase. Tienes la posibilidad de ofrendar. Abajo en la pantalla del stream tienes todas las posibilidades, no solamente a través de Voz de la Luz, sino en México, en Colombia, en Argentina, donde tenemos estas posibilidades, en Venezuela. Amén. Pero quiero que Dios toque tu corazón y que le permitas al Espíritu Santo
hacer una ofrenda grandiosa en este día, porque hay una grandiosidad en este día con la que Dios quiere tocar tus finanzas y no la puedes dejar pasar. Que el Señor toque tu corazón, que el Espíritu Santo te mueva, te motive. Amén. Y que tengas la valentía que yo tuve y que nunca más nada te vuelva a faltar jamás en la vida, ni a ti, ni a los que dependen de ti, ni a la generación que depende de ti. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. You're so beautiful. Eres tan hermoso, Señor. Eres tan glorioso. We worship you, Jesus. Te adoramos, Jesús. We worship you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Te adoro, Jesús.